vamos a hablar de traiciones y no de aquellas de las que hablaba José Alfredo Jiménez. Toda la semana, con motivo de la reforma judicial, se habló de las traiciones que se dieron en el Senado para poder conseguir una mayoría calificada. Pero las traiciones parecen ser una parte inherente de la política. Y sí, si hay una época pletórica de traiciones, es la de la Revolución Mexicana. Todos los líderes de la Revolución Mexicana traicionaron o fueron traicionados. Muchos de ellos asesinados. De eso vamos a hablar con nuestra amiga, la historiadora Isabel Revuelta. No nada más en la época de la Revolución Mexicana, si nos vamos un poco atrás a ese México independiente, cuando nace nuestra nación, los padres ambos fueron fusilados. Estoy hablando de Vicente Guerrero y de Iturbide, por sendos congresos que pensaban eran enemigos ya de la patria y mueren fusilados. Pero la sangre y el fuego correrá como nunca, de manera tremenda, en la Revolución Mexicana. Las traiciones estaban a la orden del día. Después de esa mítica entrevista de Krillman con el presidente Díaz, la gente estaba esperanzada con que venía la democracia y las elecciones. No fue así, se persiguen y terminará por hacer Francisco I. Madero el llamado con fecha y hora para la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910, 6 de la tarde. Finalmente se establece, después de unas elecciones, ese gobierno legítimo por primera vez en nuestro siglo XX y terminará terriblemente, casi 2 años después, en la decena trágica, con una traición artera. Fueron los personajes, los protagonistas, Francisco I. Madero, su hermano Gustavo Amadero y el vicepresidente Pino Suárez, asesinados a mansalva por la traición de Victoriano Huerta, un antiguo militar que en contubernio con algunos otros jefes de ese porfiriato, incluyendo a Félix Díaz, el sobrino incluso del presidente Díaz, y Bernardo Reyes, en la decena trágica. 10 días tremendos en 1913 para terminar con los asesinatos el 22 de febrero, después de haber sido desaparecidos. Todo esto sucede en Palacio Nacional y es la gran traición de la Revolución Mexicana, que no terminó ahí. Después vendrían otros 10 años de traiciones y de cruentas batallas. Las traiciones no iban a terminar en la siguiente década, al contrario, iban a recrudecerse. Todos los líderes de la Revolución Mexicana terminaron asesinados, entre ellos. Hablábamos que el jefe revolucionario constitucionalista Venustiano Carranza toma las riendas en la segunda etapa de la revolución. Sin duda logra la Constitución, pero Zapata, otro de los líderes en el sur, se sentía traicionado. Las tierras debían de haberse entregado incluso desde la época de Madero. Como no está conforme con esa reforma agraria, se levanta en armas y la respuesta de Carranza fue asesinarlo en 1919. Venustiano Carranza a su vez iba a ser traicionado y asesinado también en 1920 en Tlaxcalantongo. Claro, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tampoco estarían de acuerdo con él. Y así podemos seguir una y otra vez hablando de cómo se asesinan unos a otros. En 1923 logra la reelección Álvaro Obregón y será asesinado por León Toral. El único jefe que logra sobrevivir a estas traiciones y a este tiempo turbulento será Plutarco Elías Calles. Pero no nos olvidemos del Centauro del Norte, Pancho Villa. Pancho Villa también traiciona y da desbandadas una y otra vez. Desde aquella vez que se sentó en 1914 en la silla presidencial en la Ciudad de México a tono de broma, se da uno cuenta que esa silla estaba maldita, porque acabarán asesinados todos ellos. Cuando de pronto vislumbra en su hacienda de Canutillo que quiere volver a la escena política, no se lo van a permitir, por supuesto, el Grupo del Norte, ni Álvaro Obregón, ni Plutarco Elías Calles, y es también asesinado en 1920. Todos los revolucionarios acabaron asesinados. Incluso hay una leyenda a manera de mofa que en la Ciudad de México tiembla porque están enterrados todos ellos en el Monumento a la Revolución, o bueno, por lo menos el cadáver que se cree es de Pancho Villa. Pero más allá de la anécdota, lo que sí es verdad y a pie juntillas es que se traicionaron unos a otros y la sangre corrió abundantemente.